Muy buenas tardes a todos. Voy a empezar la presentación de nuestro speaker el día de hoy. Carlos Rodríguez Lozano se define a sí mismo, o también es más conocido en Puebla como Mauricio. Viene de una familia prominente en el mundo de la tecnología, muy talentosos y exitosos mexicanos, él como la última de las generaciones al día de hoy. Y él se define a sí mismo como un arquitecto de sistemas o como un programador nato. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Es una persona brillante que tiene muchísimo talento. Y en lo particular, a mí, su servidor Fernando Thompson, una de las pasiones que tengo por la parte de la tecnología tiene que ver con la ciberseguridad. Y me llamó la atención que literalmente durante 7 días seguidos fue a buscarme Carlos a la oficina para querer hablar conmigo. La verdad es que digo, para los que me conocen, mis días son muy atareados. Estoy en juntas, estoy en conversaciones telefónicas, estoy en videoconferencias, luego tengo acuerdos, tengo que estar contestando correos, haciendo un montón de cosas. Entonces, la verdad es que tengo muy poco libre. Hay veces que inclusive hasta durante la comida estoy también trabajando. Entonces, pues ya como veía a Carlos siempre sentado ahí en la sala de entrada de la oficina, le dije, mira, no te puedo atender yo en este momento, pero si quieres le digo al director de seguridad que te atienda. Y me dice él, sí, en su momento sí, pero necesito que esto lo veas tú primero. ¿Cuánto necesitas? Y me dijo él, de media hora a 45 minutos. Y le digo, ¿de qué depende? Y me dice, ¿de cuán rápido le entiendas a lo que te voy a decir? Le digo, pues espero que sea media hora, si no ya me dijiste bruto, pero entonces le digo a mi asistente, le digo, dale el tiempo que necesita Carlos para que lo más pronto posible me pueda juntar con él. Y me dice, está saturada su agenda y tiene un vuelo a Estados Unidos en un par de días. Entonces lo cité temprano a las 8 de la mañana para que le diéramos a la entrevista y me sorprendió muchísimo. Yo sabía que era un joven capaz, yo sabía que era inteligente, de hecho se cambió de carrera porque estaba entre la parte de matemáticas y se quería ingeniería, pero tenían que ver con ciencias exactas. Y cuando me mostró lo que quería enseñarme, yo dije, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Y me dice, llevo 7 días esperándote para hablarte de este tema. Me llamó mucho la atención que pese a tener una arquitectura sólida y estrategias bien puestas, además de plataformas por las cuales se pagaba bastante dinero, él pudo encontrar formas de poder optimizarse y cerrar backdoors que estaban ahí. Y a partir de ese momento que empezamos a trabajar con él, le dije, no, definitivamente tú sí tienes futuro en la parte de ciberseguridad. Y es como se convirtió ahora Carlos en el analista senior de TVSEC, siendo muy joven. TVSEC es una de las firmas de ciberseguridad en América Latina con sede en México, cuya distinción es la capacidad técnica que tiene. El día de hoy van a ver a uno de los ingenieros más talentosos que tiene TVSEC. Vamos a hablar de los pecados capitales en el tema de ciberseguridad. Mándenme por favor sus preguntas en el chat para Carlos. Y adelante, mi querido Carlos, arrancamos, hijo, el micrófono es tuyo. Perfecto, te agradezco mucho, Fernando. Voy a empezar a compartir la pantalla. El inicio de la presentación tiene una breve introducción mía, nada más es simple formalismo. A ver, creo que aquí ya se está viendo. Perfecto, pues mira, sencillamente como este Fernando me había introducido, soy Carlos Mauricio Rodríguez Lostunó. Les voy a dar dos datos muy breves míos. Me gusta comer mucho y eso me lo tomo en serio. Y también me gustan mucho los perritos. Entonces, simplemente lo digo como breve formalismo. Soy programador, arquitecto de sistemas. Me fascina el mundo de la ciberseguridad en serio. Y sobre todo me fascina entender cómo funcionan las cosas a cierta profundidad, ¿no? Pero bueno, basta de formalismos. Hoy vamos a hablar sobre los pecados capitales que normalmente ocurren en una empresa, en una organización, al momento de manejar la ciberseguridad. Y quiero empezar sentando base de qué es lo que creíamos que antes eran los hackers a lo que hoy en día son los hackers, a lo que hoy en día son los grupos cibercriminales. Entonces,
Normalmente antes pensábamos que los hackers eran estos, ¿no? Era una persona con cabello largo en una oficina oscura que simplemente estaba en su oficina tratando de hackear todo el día por reconocimiento, por diversión, por lo que sea, ¿no? Sin embargo, no podríamos estar más lejos de la realidad hoy en día. El contexto total de lo que es el cibercrimen hoy en día ha cambiado totalmente a nivel de que hoy en día el cibercrimen deja más dinero que el narcotráfico. Entonces, con eso se podrán imaginar el incentivo que tienen los grupos criminales para poder dedicarse al cibercrimen. Hoy por hoy, un grupo cibercrimen se parece a esto. Se parece más que todo a una empresa. Hay un CEO, hay un programador que es el encargado, hay un CFO, hay personas analistas de las empresas que van a hackear, hay personas que te dicen, yo te voy a contactar cuando te hackee para poder negociar cómo va a estar el intercambio de información, de dinero, te puedo dar cierto descuento. Y la verdad es que al fin de cuentas, como lo pone muy bien mi jefe, eh, son personas, al fin de cuentas, ya es una empresa. O sea, ya esta personita de aquí, si no llega en la noche a traer comida a su casa, su esposa le puede pegar, ¿no? O sea, sus hijos no van a comer. Hay que entender que al fin de cuentas son personas como nosotros. Ya no es tanto el fin de cuentas que es una persona independiente que está hackeando, al fin de cuentas ya son empresas. Ya a veces están monetizadas por gobiernos. Entonces, el contexto ha cambiado completamente y yo siento que no hemos terminado de concientizar a qué es lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy. Esto es un screenshot, disculpen la mala calidad. Es parte de nuestra labor en el trabajo es meternos a foros de la Deep Web para estar pues tratando de ver nuevas tendencias de ataques, ver si van a atacar empresas mexicanas, porque pues nuestro expertise es la parte de tropicalización de ciberseguridad al contexto de México. Entonces, pues también nos importa mucho el saber si van a estar planeando un ataque a una entidad financiera, a una empresa en específica mexicana, ¿no? Y vaya, a lo que quiero mostrar, esto es algo que sacamos de uno de los foros de ciberseguridad, en donde listan los requerimientos que se necesitan para poder entrar a trabajar a uno de esos grupos criminales. Te piden diseño de aplicaciones de Windows, manejo de redes de Windows, diseño de aplicaciones de Linux, saber de sistemas Unix, web-based penetration testing, o sea, hacer pruebas en aplicaciones web, manejo de base de datos, manejo de sistemas. Tienes que tener mínimo 10 años de experiencia trabajando con uno de estos campos, ¿no? Tienes que tener mínimo 5 años de experiencia trabajando en equipo. O sea, te piden también la parte de cooperación. No quieren freelancers. Tienes que tener una fuerte ética de trabajo y tienes que querer ganar. Tienes que tener una actitud de ganar. La vida dice que aquí es muy corta para no ser ricos, según ellos. Tienes que tener innovación, ¿no? Ser creativo. Al fin de cuentas, la parte, a mi gusto, de hackeos es muy de ser creativo. O sea, hay una frase que a mí me encanta que es, tienes que conocer las reglas como científico para poder quebrantarlas como artista, ¿no? Entonces, te piden mucho la parte de innovación también. Y otra cosa que me interesa mucho es, tienes que tener una buena habilidad para documentar. O sea, si no logras vaya, documentar bien tu trabajo o comunicar aquello que quieres decir, no les va a servir al fin de cuentas. Y si sabes chino, pues chino mandarín, pues es un plus. Te enfocan en lenguajes como alemán y árabe. Y si sabes un lenguaje más, te van a dar un 5% de comisión en tu salario. Entonces, al fin de cuentas, nos topamos con gente que es sumamente preparada, extremadamente preparada. Y vamos a tratar de extrapolar esto, porque les digo, no quiero que piensen que esto solamente ocurre en Europa del Este, en Rusia, en China, en Estados Unidos. Al fin de cuentas, el contexto de ciberseguridad aquí en México ya está presente, ya se encuentra aquí presente en México. Entonces, vamos a tratar de ir empatando un poco esto a cómo ocurre hoy por hoy en México. Simplemente como un dato adicional, a estas personas les pagan alrededor de mensualmente $64,000 o $90,000, que son alrededor de $200,000 mensuales. Entonces,
vaya, esa parte de ética, de si dedicarte a eso o no dedicarte a eso, ya entra un poco en dilema, ¿no? Pero bueno, vámonos a la parte de México. Para los que están un poco metidos en el área y para los que no tanto, igual y se podrán acordar que hace unos 4 años ocurrió un hackeo a SPAY, en donde miles de millones de pesos fueron robados. La banda que se dedicó a este hackeo se llama Bandidos Revolution Teams, aquí lo podemos ver, y el líder de la banda ganaba 100 millones de pesos al mes. No solamente se dedicaban a hackeos alrededor de Space, también se dedicaban a infectar con virus cajeros automáticos, porque en México ocurre algo muy gracioso, ¿no? Pensamos que nunca nos van a hackear, entonces pues nunca actualizamos nuestros sistemas, nunca parcheamos, y eso no es ajeno a los bancos, y en especial a los cajeros automáticos. Entonces, pues parte de su modus operandi era este. Hackers detrás del ataque de SPAY estuvieron dentro de las redes de los bancos por año y medio. Y con esto quiero demostrar que también aquí en México los grupos cibercriminales son extremadamente avanzados. O sea, aparte de que en un futuro, aquí en la plática van a encontrar varios casos que les voy a mostrar, van a ver cómo ocurre negligencia, arrogancia y malas prácticas. No solamente ocurre eso, ocurre que también la gente atrás de los ciberataques es gente sumamente especializada. ¿Y con qué nos encontramos aquí en México? Nos encontramos con programas de educación, de programación, que te preparan para ser el próximo Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, te enseñan fundamentos de Scratch, Excel de finanzas básico, procesos de nómina, inteligencia emocional, Windows y Word e Internet, porque vaya, pues conocer el Internet es un requisito fundamental para poder ser hacker, ¿no? Pero quiero sentar base en cuál es la gran brecha que ocurre para ahorita que presente los casos que voy a mostrar, les puedan hacer un poco más de lógica. Y ahora entrando un poco más al tema de pecados capitales en el manejo de ciberseguridad, estos son los pecados que estábamos listando para esta plática. Ocurren los temas de negligencia, arrogancia, falta de conciencia, indiferencia, falta de recursos, pereza y doble estándar. Y el objetivo de esta presentación va a ser mostrar diferentes casos de hackeos que han ocurrido aquí en México, porque les digo, no quiero que piensen que esto ocurre a nivel Europa de Este, Rusia, China. Quiero que se den cuenta que esto ya está aquí actualmente en México. Entonces, les voy a mostrar diferentes casos de hackeos que han ocurrido, en donde vamos a poder notar estos diferentes pecados que están ocurriendo, ¿no? Y para empezar, quiero empezar con un tema de conciencia. Y para el primer caso, pues voy a mostrar el tema de la Moderna y de Hermes, ¿no? Aquí son dos muestras, todo es información pública, no crean que estoy haciendo disclosure de nada confidencial. Todo lo que está en esta presentación es información pública y que pueden encontrar también ustedes. Y bueno, esto es de un blog de la Deep Web en donde se dicta que la Moderna fue hackeado, más de 500 gigabytes de data fueron filtrados. Y vaya, o sea, aquí es el tema de que ellos hacen sopas. O sea, es una empresa que se dedica a hacer sopas y fue hackeado por un grupo criminal y no fue al azar, o sea, es un grupo criminal que los analizó, vio la factibilidad de que les puedan pagar y decidió empezar a tratar de hackearlos y eventualmente lo logró. Y ellos hacen sopa. Y yo creo que no hemos tenido todavía conciencia aquí en México de qué se trata el tema del hackeo hoy por hoy. El tema del hackeo hoy por hoy se trata de dinero, se trata de finanzas, ya no es un tema de reconocimiento, ya no es un tema de diversión. Al fin de cuentas, y métanse muy en la cabeza, el cibercrimen hoy por hoy deja más dinero que el narcotráfico. Entonces, pues, y es más impune que el narcotráfico, déjenme decirles. Si ustedes pensaban que el nivel de impunidad de narcotráfico en México era grave, déjenme darle los números que existen en cibercrimen y se van a impresionar, porque ocurre una cosa muy, muy curiosa. Los hackers que hackearon a la Moderna son de Rusia. Donde piden el depósito es en España. Después se llaman mulas, por la gente que va por el dinero, tienen mulas que va por el dinero y lo recolecciona y lo distribuye a toda Europa.
y los servidores con los que te hackearon están en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la Moderna quiere correr un proceso legal sobre el grupo delictivo que los hackeó, o sea, al momento que pasa ese proceso legal, estas personas ya nunca van a ser encontradas. La evidencia ya pudo haber sido borrada, destruida, ya no puede ser factible, ya pudieron haber cambiado de servidores. Entonces, por eso el cibercrimen hoy por hoy es tan, pero tan llamativo, ¿no? Y es lo que quiero que vean. No solo bancos, no solo empresas importantes, gobiernos son hackeados. Una empresa como Grupo Herdes o como La Moderna, que solamente se dedican a hacer sopas y enlatados, pueden ser hackeados también. Pero vámonos un poco más a lo que nos vamos a encontrar aquí en México, ¿no? Algo muy común que pasa, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, es la falta de implementación de seguridad en directivos. Y aquí vamos a ver cómo ocurre mucho los pecados de doble estándar, falta de conciencia y negligencia, ¿no? Miren, nosotros le podemos contar, no se les podemos decir el nombre del cliente por tema de NDA, pero sí les podemos decir que uno de nuestros clientes, haciéndole un análisis de forencia, vimos que ellos tuvieron un incidente, llamémoslo así, ¿no? Tuvieron un incidente que uno de sus directivos, uno de sus C-levels, estaba teniendo intentos de hackeo a su cuenta a través de Nigeria, a través de IPs de Nigeria. Entonces, al final de cuentas, lograron hackear la cuenta. El problema no está ahí. El problema ocurrió cuando fueron a hablar con el directivo y le dijeron, ok, ya fuiste hackeado, tenemos que ser, tenemos que reparar todo el daño, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El directivo se puso tan, pero tan a la defensiva, diciéndole, no quiero cambiar mi contraseña, no quiero contraseñas complicadas, no quiero doble factor de autenticación. Y eso es algo que ocurre demasiado. Es algo que ocurre demasiado en México. Creemos que la ciberseguridad solo aplica para el empleado común en una empresa. Sin embargo, pues también tiene que aplicar para los directivos. Y aquí traigo dos frases que me gustan mucho, varias son dichas por mi jefe en diferentes juntas, y dice, un área de seguridad que no tiene capacidad impositiva le cuesta en promedio el triple en dinero y en esfuerzo brindar los mismos resultados que un área que sí la tiene. Y también la cultura de ciberseguridad, si no empieza por los directivos, nunca se va a determinar de inculcar. O sea, es algo muy importante y es una lucha diaria el tema de tratar de inculcar la cultura de ciberseguridad, empezando por los C-levels. Porque al fin de cuentas, si la conciencia no ocurre por los C-levels, y aquí el maestro Fernando Thompson se los podrá decir, no va a servir de nada. Tienen que empezar por los directivos, la ciberseguridad. Y es algo que estamos batallando día con día hacer esto. Entonces, ese es uno de los primeros pecados que quiero mostrar y ocurre mucho en las empresas. El tema de que no podemos implementar ciberseguridad en los directivos. Para esto pueden ocurrir diferentes soluciones, ejercicios de concientización, ya hay empresas que se dedican a tener servicios VIP en donde tratan de ver si los ejecutivos van a ser hackeados, si les hacen como un perfil de su exposición en la red para tratar de concientizarlos de cuánta información ellos tienen en el ciberespacio. Hay diferentes soluciones, no hay una solución que sea para todo. Sin embargo, sí las hay. Y creo que es muy importante empezar por estos niveles, porque les digo, un área de seguridad que no tiene capacidad impositiva no va a servirles tanto. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que lidiar con, ¿no? Y en especial aquí en México ocurre demasiado. Ahora vamos a dar un caso de una empresa de facturación y aquí déjenme decirle que es la expresión pura de la palabra negligencia. La expresión pura de falta de conciencia y un poco de falta de recursos, porque igual y se entiende que no cuentan con tantos programadores, ¿no? Pero bueno, les voy a mostrar un caso, no viene la página ni la empresa, pero vaya, esto es una simple inyección SQL que están viendo acá, y aquí van a poder cómo se entró como administrador de sistema, ¿no? Se entró como administrador de sistema con ese simple codiguito. Entonces, ¿a qué se dedica esta empresa? Se dedica
vaya, desde una reforma financiera que ocurrió hace unos años, es obligatorio que las empresas ofrezcan facturación en línea. Entonces, muchas empresas se encontraron con el problema de que ellos mismos no sabían hacer sus desarrollos. Entonces, pues salieron terceros que sí sabían hacer esos desarrollos. Sin embargo, estos terceros pues nunca cuidan el tema de la ciberseguridad. Entonces, aquí está el siempre problema de que encontramos una empresa tercera que se dedica a hacer estos desarrollos para que las empresas puedan facturar en línea. El problema es con esto, es que yo podría entrar a esta página, generar una factura por 1 millón de pesos y la factura va a estar timbrada correctamente. La factura va a funcionar y yo la puedo usar para vender facturas o lo que quieras. No nos vayamos tanto a eso. A mí se me ocurren cosas más creativas. Aquí yo tengo todo el número de clientes que se les ha enviado facturas alguna vez en su vida. ¿Qué me dice a mí que yo no puedo el día de mañana crear un codiguito que me liste todas las personas a que se les mandó una factura y decir, envíales un nuevo correo? Envíales un nuevo correo diciéndole que su factura fue errónea, no se envió correctamente y les acabamos de enviar la factura correcta. Y en esa factura, en ese PDF o en ese XML, venga un archivo infectado, un malware. Tengo posibilidad de infectar a miles de máquinas acá. Y normalmente nos dicen a nosotros, oye, ten mucho cuidado con lo que encuentras en correo, no le piques a algo que no te envíen, no le piques a algo que no estás esperando, pero oye, ¿cómo te proteges de algo que sí estás esperando? Si te llega un correo diciendo, la factura está errónea, te mandamos la correcta, y viene de una fuente que pues tú sí estás esperando, de un correo válido y de un motivo que tú sí socoviste, al fin de cuentas, pues es algo que estás esperando, ¿dónde te proteges en ese sentido, no? Entonces ocurre una enorme falta de negligencia por esta empresa eh, y ahí no acaba, ahí no acaba. Esto no es lo peor de todo. Esta es la empresa tercera que se dedica a hacer el desarrollo de facturación. Pero ahora vámonos a la operadora de restaurantes, todos los datos están testeados, no se preocupen, aquí los podrán ver, no vienen liberados, que está cometiendo indiferencia y falta de conciencia. Y déjenme contarles esta anécdota. Yo un día, eh, ocioso, yo aburrido, dije, ¿en serio nunca se habrán dado cuenta que pues la empresa que les dedica a hacer el desarrollo o sea, no es segura? Y dije, bueno, pues voy a hablarles, ¿no? O sea, aquí mismo tengo los datos también, un poco más a la derecha vienen los datos de contacto con esta persona. Y digo, pues bueno, voy a tratar de hablarles, ¿no? Les hablo un día cualquiera. Me contesta una persona, pues cualquiera, no sé cuál es su puesto, y le digo, oiga, tengo una información que pasarle, venimos de tal empresa, nos puede buscar en internet y acabamos de encontrar algo que pues podría perjudicar la información de su base de datos, la información de sus empleados, los podría meter en multas. No sé si me pudiera comunicar con alguien y con mucho gusto le explico. El problema se resuelve en 3 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? Me tuvieron en espera 40 minutos. 40 minutos me tuvieron en espera al momento que yo decidí colgar, volverles a hablar. Y a la misma persona le dije, señorita, creo que no está dimensionando el problema en el que se pueden meter. Me comunica con la encargada de finanzas de la empresa, del grupo, en este caso, ¿no? Le comento todo lo que está pasando, le comento que nos puede buscar, que somos una fuente válida, que no buscamos monetizar, solamente pues lo tratamos de hacer como una buena obra. Les podemos dar instrucciones de cómo arreglar este problema. ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo, muchas gracias, nosotros lo resolvemos. De esa llamada han ocurrido 8 meses. Al día de hoy, yo entré hoy en la mañana a ver si seguían teniendo la vulnerabilidad y la persona sigue, y la plataforma sigue teniendo la vulnerabilidad. Y es más, ya renovaron su plataforma, ya le metieron más diseño, más funcionalidades, y al día de hoy la vulnerabilidad tan sencilla que es, sigue ahí. Y ellos no dimensionan que una multa por el INAI bueno, no el INAI, por protección de datos, les puede caer por mínimo 4 millones de pesos. O sea, es una plática común que tenemos con colegas. Si las leyes de protección de datos que ocurren en Europa ocurrieran aquí en México,
más del 50% de las empresas mexicanas ya hubieran quebrado por tantas multas que les hubieran puesto. Entonces, aquí ocurre una falta de, no es tanto un tema de negligencia, porque pues ellos no están haciendo el desarrollo, pero sí ocurre una indiferencia enorme al decir, oye, no me han hackeado hasta ahorita, esto pues nunca me va a pasar. Y pues es como el simple argumento de decir, oye, ¿para qué me compro un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida si nunca me he muerto? O sea, puede ser tan simple como eso. Y el tema es que seguimos pensando que la mayoría de las empresas aquí en México no van a ser hackeadas. Creemos que le pasa a todos, sin embargo, creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Hay una frase por un exdirectivo del FBI que decía que la única certeza de tu empresa es que tarde o temprano va a ser hackeada, que si no ha sido hackeada ahorita, va a ser hackeada en un futuro. Y eso ya viniendo por un directivo de FBI. Entonces, creo que seguimos sin entender aquí en México de qué se trata. Al fin de cuentas, ellos pueden decir, oye, pues no es llamativo nada de mis datos. Uno, sí son llamativos en este caso. Y dos, el simple hecho de amenazarlos con liberar todos sus datos personales que tienen, porque pues sí son confidenciales estos datos, los pueden amenazar con que si no la liberan, los van a multar. Entonces, que a ellos les pagan el equivalente de la multa. Entonces, con ese tipo de desarrollos nos estamos encontrando en México. Y es lo que les digo, no vine a traerles casos que ocurren en Estados Unidos ni en otros países. No estamos tan alejados de la realidad aquí en México. Y de hecho, México es uno de los 5 países más atacados a nivel mundial en materia de ciberseguridad, por lo tan llamativo que es para los cibercriminales. Tenemos muy pocas medidas de ciberseguridad y al mismo tiempo, pues se pueden monetizar muchos esos ciberataques. Vámonos a otro caso. El caso de la Lotería Nacional, sonadísimo en redes sociales, y a mí es algo que me encanta por cómo ocurrieron, ¿no? ¿Cuál fue los diferentes puntos que pasaron, ¿no? Alrededor de tiempo. Y aquí ocurre mucho el tema de arrogancia, falta de conciencia. Y para mí fue algo tan chistoso, porque lo primero que pasó es que el grupo de ransomware Abaddon, aquí está otra empresa de ciberseguridad mexicana llamada Security. Abaddon anuncia que la Lotería Nacional de México es una de sus nuevas víctimas. Para los que no sepan, hoy por hoy, todos los sitios, todos los grupos de ransomware, todos los grupos de cibercriminales tienen su página oficial de Internet y de la Deep Web, en donde van liberando todos los datos. Entonces, por ejemplo, varios ocurrieron públicos. Supongamos que hackean tu empresa y dicen, oye, pues si no nos pagas, en esa misma página vamos a ir liberando todos los datos que te robamos. Entonces pueden decir, ok, no son confidenciales, pero igual y esos datos le pueden seguir a una competencia. Le pueden servir a tu competidor más cercano a saber cuáles son tus libros de finanzas, a saber cuáles son tus clientes, a saber cómo pueden hacer una mejor estrategia de mercado en contra de esa empresa. Entonces, pues, vaya, sí, sí sirven esos datos. Y bueno, Abaddon anunció en su foro que cuentan con los datos de contratos, convenios, documentos legales, correspondencia, finanzas, datos notariales, outsourcing y mucho más del 2009 al 2021. ¿Cuál fue la respuesta a mi gusto, un poco arrogante, y ahí entra el tema de arrogancia, de la Lotería Nacional? Lotería Nacional niega secuestro cibernético. No solamente dieron nota periódica, pero también en Televisión Nacional negaron el secuestro cibernético. Y yo creo que no dimensionan con qué gente se están enfrentando. O sea, yo creo que estas personas piensan que son hackeados y piensan que van a poder contra ellos. Piensan que no se van a encontrar con personas, déjenme irme un poco más arriba, que han trabajado 10 años en el área, que han trabajado 5 años en trabajo documental, que les pagan 200,000 pesos mensuales. O sea, yo siento que no dimensionan con qué tipo de personas están enfrentando. Y en este caso, ¿qué fue lo siguiente que pasó? Y para mí fue pero tan chistoso porque hackers amenazan con revelar casos de acoso sexual en Lotería Nacional. Y ahí fue en la torre. Para mí, uno de los mejores videos que explica esto es este, donde un niño está tratando pues una colmena de abejas y se les cae la puerta, ¿no? Y pues ya no sabe qué hacer. Para mí eso es lo que ocurrió. Y siento que no dimensionaron con qué estaban enfrentando y la cantidad de datos que tenían. La Lotería Nacional pues no les quedó de otra que admitir el secuestro cibernético de la información. Unos días después salió otra nota periódica aquí de Forbes. Lotería Nacional confirma que sí sufrió un ciberataque.
Vaya, era lo que todos nos esperábamos, ¿no? Pero bueno, caso después, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues pidieron un rescate, este grupo de Abaddon pidió un rescate para no liberar su información. Se supo en foros de la Deep Web que esta información no fue liberada. Entonces, se supone que, vaya, por lógica, el pago fue hecho, ¿no? Pero bueno, Lotería Nacional en otra nota periódica reveló que niega haber pagado el rescate por el hackeo. Pero bueno, después del contexto que ocurrió de negar el secuestro cibernético y la amenaza y que después sí confirmaran, pues yo creo que nos podemos esperar un poco la respuesta de qué fue lo que en realidad ocurrió, ¿no? Entonces, vámonos al siguiente caso. KPMG. Nosotros creemos que esto solo le pasa a empresas pequeñas, a empresas que no tienen madurez en ciberseguridad. Y para los que no conozcan a KPMG, es una de las empresas a nivel mundial más grandes en temas de auditoría. Se dedican a auditar la ciberseguridad de otras empresas. Así se las pongo. Y lo que quiero que vean con esto es que no solo ocurre en un nivel tan inmaduro de ciberseguridad. El tema de los errores y pecados capitales ocurre en diferentes niveles de madurez en ciberseguridad. No es algo que solamente nos vamos a ocurrir en desarrollo, encontrar en desarrollos pequeños o empresas pequeñas o en temas de gobiernos, pues también le ocurre a empresas monstruosas como KPMG. Y aquí podemos encontrar el tema de arrogancia y pereza. Y déjenme contarles un poco del caso, también público que se supo, de lo que ocurrió con KPMG. Empleados de KPMG descargaron facturas del SAT sin autorización y vulneraron datos personales de sus clientes. Y enfocámonos en la parte de vulneraron datos personales de sus clientes. Y déjenme encontrar la línea del tiempo de qué fue lo que pasó. KPMG se encarga de auditar datos de diferentes bancos, ¿no? O sea, y bueno, supongamos que yo soy KPMG, ¿ok? Me llega una cantidad estratosférica de datos de diferentes bancos, ok, oye, pues la vamos a guardar en un servidor seguro, ok, en un área que está segmentada, tenemos diferentes controles técnicos y administrativos, lo que quieras, ¿no? Mejores prácticas. Vale, ok. Llega la premisa de KPMG que pasaron cierto número de años, se encontraron con estos datos otra vez y dijeron, oye, estos datos me están estorbando, necesito estos servidores donde estoy, que están estos datos. ¿Qué es lo que podemos hacer? No, pues borrarlos, pues no estamos seguros si los podemos borrar o no, pues vamos a ponerlos en una instancia pública de S3 de Amazon. Para los que no sepan qué es eso, pues es simplemente un servidor en la nube donde tú puedes almacenar datos. El error catastral que cometieron ellos es que esos datos los dejaron públicos para que cualquiera pudiera entrar y verlos. Entonces, un mes después, los contactan diciendo, oye, ¿qué hacen estos datos aquí? No deberían estar acá, son datos confidenciales, te va a caer una multona de ellas, ¿cómo se te ocurre poner estos datos al público? A lo que KPMG, con todo el conocimiento que tiene, o sea, con todo el conocimiento que tiene en ciberseguridad y experiencia que tiene en respuesta a incidentes, su decisión más sencilla fue, ok, no deben de estar ahí, vamos a borrarlos. Y para muchos de ustedes puede parecer una respuesta lógica, vaya, pues ¿para qué enfrentar el problema si pues podemos hacer que desaparezca el problema, ¿no? Entonces, pues borraron los datos, ¿no? Y feliz y todo, pues pensaron que se había acabado el cuento. Para su sorpresa, unos meses después, les llega una auditoría por parte de Bancos de México diciéndoles, oigan, necesitamos ver los datos que fueron expuestos, necesitamos ver de qué tanto fue el daño, qué tanta exposición hubo, necesitamos ser forense. Y KPMG, ¿cuál fue su respuesta? Pues los borramos. Y le preguntaron, ¿cómo que lo borraron? Nosotros por ley necesitamos revisar de cuál fue la exposición. Y ellos, no, pues sí, los borramos, no debieron estar ahí. Y le respondo, pues ya sabemos que no debieron estar ahí, pero necesitamos revisar y hacer un análisis de cuáles fueron los daños. Bueno, para no hacerles el cuento largo, KPMG fue multado por miles y miles, vaya, millones de pesos, ¿no? Entonces, para que no piensen que esto, y esto es KPMG de México, no es KPMG mundial, o sea, quiero que en serio, o sea, es esta parte de que me tomo en serio mucho de que no quiero que piensen que ocurre en el extranjero. Son casos internos aquí en México.
vámonos, yo me imagino a los de KPMG cuando les cayó la auditoría estaban así, o sea, no supieron qué hacer. Al fin de cuentas pensamos que actuamos bien a un incidente, pero al fin de cuentas el arte de actuar, el arte de respuesta a incidentes, vaya que es demasiado delicado. Es como si tuvieras un fuego proveniente de un contacto, pues no le puedes echar agua. Se, al contacto. Al fin de cuentas te va a salir más contraproducente. Entonces, a mi gusto se ven un poco así los de KPMG. Y no quiero que piensen que, vaya, son errores que solamente cometen gente pues muy necia, arrogante o pereza. Pues, vaya, yo he cometido varios de esos errores, muchas empresas que conozco han cometido esos errores y al fin de cuentas ciberseguridad pues sigue siendo un área muy compleja que pues no tenemos noción de todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué nos depara al fin de cuentas? Y es lo que lo quiero que lo digan, ¿no? Nosotros nos podemos encontrar con todos estos casos. Al fin de cuentas, son monetarios, ¿no? O sea, lo más que podemos perder, pues es, para una empresa es, oye, me cayó una multa, ok, pues la estamos pagando, ¿no? ¿Qué es lo más que puede ocurrir? Vaya, tengo que pagar un ransomware. Ok, ahora sí vámonos un poco a un contexto externo y que ya está ocurriendo cada vez más en México, pero les quiero sentar vaso con otro caso. Ya no es un poco tan chistoso como el caso de Lotería Nacional o un poco tan financiero como los casos que ocurren aquí en México. En un hospital alemán se murió un paciente por un ataque de ransomware. El problema ocurrió que el grupo criminal que atacó este hospital no sabía que era un hospital. No diferenciaron entre si era un hospital o no. Ellos simplemente decidieron atacar, hackearon, encriptaron todas las computadoras, todos los sistemas. Al momento que se murió el paciente, el grupo criminal les mandó un mensaje diciéndoles una disculpa, no sabíamos que era un hospital, en este mismo momento les desencriptamos toda la red. Entonces, ya nos estamos encontrando con casos más delicados, ¿no? Con casos que pues cada vez están siendo un poco más perjudiciales, no solamente para el tema financiero, sino para el tema de seguridad nacional o seguridad hospitalaria. Déjenme decirles que en mi experiencia, la seguridad de hospitales aquí en México, si no es solamente negligente, a veces es nula. O sea, en serio, a veces no tienen, digo, yo tengo varios conocidos que han trabajado con varios hospitales que no me dejarán mentir. La seguridad aquí en México en hospitales es casi nula. Entonces, ¿cuánto tiempo queremos que pase? ¿Cuánto debemos esperar para que un caso de estos ocurra aquí en México? Para que nos encripten toda la red de un hospital, de varios hospitales, ¿no? Y aquí no vamos a saber cómo actuar sobre eso. O sea, esto fue una infraestructura alemana que en estadísticas son de los países más preparados en materia de ciberseguridad para ataques. Pero ¿qué va a pasar cuando ocurra en una infraestructura tan débil como un país como México? Entonces, quiero que se vayan dimensionando también que esto poco a poco va a ir empeorando. Al fin de cuentas, nosotros encontramos muchos casos financieros, pero en Estados Unidos ya se está sabiendo que ha habido varios intentos de envenenar toda la línea de ductos de agua que corre a través de Estados Unidos. En el momento que ocurre la purificación de agua, tú le puedes moldear un poco, manipular un poco la cantidad de químicos que se usan para la purificación. Entonces, si moldeas esa cantidad, pues podría ser el agua un poco más venenosa, un poco más crítica para la ingesta humana. Entonces, ya ha habido diferentes casos de esos, casos que los ductos de gasolina también son hackeados, que diferentes empresas ganaderas de Estados Unidos son hackeadas, diferentes empresas de energía aquí en México son hackeadas. Y mi pregunta sería, ¿acaso aquí en CFE están preparados para el siguiente ciberataque que va a ocurrir? Y no puedo decirles sí o no, la verdad es que sería negligente darles una respuesta. Estadísticamente me gustaría decir que no, por diferentes empresas bueno, diferentes casos que vimos aquí en México, hemos visto aquí en México. Sin embargo, pues no les puedo dar una respuesta, pero es una respuesta muy válida y que poco a poco va tomando materia de seguridad nacional. ¿Qué pasa si en un futuro nos hackean nuestras, vaya, todo el tema eléctrico de CFE, ¿no?
¿Qué pasa si los ductos de agua pues, son hackeados? No váyanse al tema de envenenamiento, simplemente con el tema de que no tengamos, vaya, distribución de agua, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En ese momento, en infraestructuras tan negligentes como las que encontramos aquí en México. En Estados Unidos ya se llegó al punto que el ransomware ya se considera terrorismo. Esta es una noticia que ocurrió hace 2 meses, cuando varias empresas ganaderas en Estados Unidos fueron hackeadas. El ransomware. Y en un futuro yo creo que los ataques cibercriminales ya van a ser considerados terrorismo por materia de nivel vaya, de seguridad nacional. Al fin de cuentas, nos estamos encontrando con temas tan críticos. Yo creo que estamos creciendo a un nivel exponencial que nosotros mismos ni podemos imaginar. Nos encontramos con materia de industria, con Internet of Things, con redes empresariales, con miles de cosas que en serio en un futuro nos vamos a encontrar con que si no le pagas a un hacker lo que te está pidiendo, no te va a dejar sacar tus cosas del refrigerador, porque tu mendigo refrigerador está conectado al internet. Entonces, hazme el favor de que te van a hackear el refrigerador. O hazme el favor que te van a hackear la cafetera. Imagínate que siempre te van a decir tu café va a salir quemado. Mucha gente que espera su café en la mañana bien ansiosos, imagínense que su café va a salir quemado y no se lo tomen como un chiste, es una realidad. Estos 2 casos que le estoy mencionando ya han sido documentados, ustedes los pueden buscar, han sido cosas que ya han pasado. La pregunta es, ¿cuánto falta para que llegue aquí en México, no? O sea, nosotros nos podemos encontrar que con ambientes tan complejos como estos, centros de datos, al fin de cuentas, ciberseguridad es una materia muy compleja por el tema de que pues, tenemos que lidiar con infraestructura sumamente descuidada y sumamente grande, ¿no? Yo siempre he dicho que ciberseguridad es como si tuvieras una casa con miles de puertas. Eventualmente se te va a olvidar cerrar una puerta o eventualmente se te va a olvidar que tienes una puerta. Tan sencillo como eso. Entonces, el tema es que, vaya, si la única certeza es que pues vamos a ser hackeados tarde o temprano, ¿qué es lo que nos puede esperar, no? Y la verdad es que no es tan catastrófico. O sea, tenemos soluciones de inteligencia artificial, buenas prácticas, diferentes soluciones perimetrales que nos pueden estar ayudando. Sin embargo, lo que es un poco preocupante es que se siguen cometiendo errores tan básicos y tan sencillos como los que les mostré en estos casos de ataques en México. O sea, ¿de qué nos sirve tener la mejor ciberseguridad del mundo si los directivos no la quieren emplear? ¿De qué nos sirve tener los mejores frameworks de programación en el mundo si al fin de cuentas van a ser vulnerables a una simple inyección de código que podemos encontrar en Wikipedia? ¿De qué nos sirve, vaya, tener loterías y todo eso en gobiernos si no sabemos cuál es el contexto, si pensamos que todavía lo que tenemos en Internet no es valioso? Seguimos con una enorme falta de conciencia de lo que es ciberseguridad hoy por hoy. Y si bien no es necesario que empecemos de lleno con toda la población mexicana o latinoamericana, pues mínimo los que son dueños de empresas, los que son directivos, sí deberían de empezar a tener una mayor conciencia de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las cosas que pueden ocurrir, cuáles son las multas que te pueden ocurrir. Y vaya, ya esto no es como un tema de seguro de coches, de que digo, oye, no voy a comprar un seguro de coches porque pues nunca he chocado en mi vida. Hoy en día es más posible ser hackeado que chocar. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos esperando, no? Y cada vez, déjenme decirles, conforme la tecnología vaya avanzando, las oportunidades de hackeo van a ir avanzando. O sea, no ha pasado un mes de que salieron los famosos AirTags de Apple para poder localizar dispositivos. Tú los pones en cualquier lugar. A la semana salió un ataque que aprovechaba una falla en el chip. A la semana. No se espera nada. O sea, tecnología nueva que sale, ataque nuevo que sale. La verdad es que nos estamos topando con una guerra infinita en el tema del ciberespacio. Y la verdad es que ciberseguridad no es una palomita. No es algo que nosotros tengamos que decir, ya cumplí con ciberseguridad, porque lo que ocurre mucho en muchas empresas es, oye, pues voy a cumplir con esta auditoría, ISO 27001, lo que sea, buenas prácticas. Ok,
ocurre mucho que muchas áreas piensan que simplemente por cumplir con un buen de auditorías ya están exentos de los ataques de ciberseguridad. Y la verdad es que no podrían estar más que equivocados. Disminuye tu posibilidad, sí. Disminuye tu posibilidad de ser hackeado. Sin embargo, no la niega, al fin de cuentas. Es todavía posible. Entonces, seguimos pensando que por cumplir auditorías, o vaya, ocurre mucho todavía con muchos clientes de, oye, pues ya invertimos tantos miles o millones de pesos en ciberseguridad, necesitamos ver un retorno de inversión, ¿cómo podemos ser números, no? Ocurre, es algo que estaba platicando mucho con mi jefe ayer en la noche, que en esta área, en diferentes empresas, en el área de ciberseguridad, ocurre mucho el tema de gula métrica. Y él me decía, o sea, normalmente siempre tratamos de decir, oye, preveniste miles de ataques, 2000 de ataques. Vaya, eso no nos sirve de nada. Constantemente está siendo atacado. Constantemente los ataques, muchos ataques ocurren de manera automática. No nos interesa saber los ataques que no fueron exitosos. Los ataques que sí fueron exitosos, él me decía, se pueden contar con la mano al fin de cuentas. Entonces, seguimos pensando, y no solo a materia personal, sino a materia organizacional, seguimos teniendo una muy mala noción. Ciberseguridad no tiene un retorno de inversión, es un seguro al fin de cuentas. Tú pagas, o sea, tú no compras. Tú no estás midiendo cuántas veces te moriste para comprarte un seguro de vida. O sea, es ilógico. Y al mismo tiempo, tú no vas a estar midiendo cuántas veces te hackearon para ver si vas a comprar una solución de ciberseguridad o no. Al fin de cuentas, la compras para prevenir tener ese incidente. Y entiendo que al fin de cuentas son soluciones muy caras, pero no se tiene que empezar con soluciones, se puede empezar con cultura, se puede empezar con buenas prácticas, se puede empezar con temas de no anotar una contraseña en un post-it y ponerla en la computadora, ¿no? O sea, se pueden empezar con esas cosas, con pláticas, con concientización. No todo en ciberseguridad tiene que ser caro. Y es algo que a nosotros nos encanta decir a los clientes. O sea, al fin de cuentas, nosotros estamos para ayudarles, no vendiéndoles soluciones. Al fin de cuentas, muchas soluciones que nosotros implementamos simplemente son cambios de topología, infraestructura, que van a aumentar, va a reducir, perdón, va a reducir 1000 veces su diana de ataque. Al fin de cuentas hay que entender que ciberseguridad va a ser una pelea eterna. Es como un juego de ajedrez que nunca va a acabar y lo único importante es que siempre nosotros estemos teniendo una ligera ventaja sobre nuestro oponente. Eso es lo que importa en realidad, tener una ligera ventaja sobre nuestro oponente. Entonces, en general yo creo que nos falta mucho tener este tipo de concientización en ciberseguridad aquí, y en especial aquí en México. Y vaya, esto era todo por la plática del hoy. Quería dejar 10 minutos para preguntas, comentarios, algo que me quisieran hacer, pero bueno, espero, la verdad es que esto más que una plática técnica, era una plática de concientización, porque repito, yo creo que gran parte de los problemas de ciberseguridad se podrían arreglar con concientización, no tanto con tecnología. Entonces, espero que les haya gustado. Créanme que hago esto con mucho cariño. Me encanta transmitir conocimiento. Entonces, vaya, Fernando, no sé si gustas ir leyendo las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Hubo muchos comentarios. Obviamente también hubo preguntas que se fueron respondiendo también entre ellos mismos, pero quisiera hacerte la pregunta, Carlos. ¿Qué es para ti qué es Zero Trust y si realmente se puede implementar? Porque es algo de lo que estamos hablando ahorita todos en ciberseguridad. Mira, Zero Trust para mí, mucha gente piensa que es algo nuevo, la verdad es que no es algo nuevo, pero al parecer apenas está entrando a nivel México. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que tratamos de implementar soluciones que requieren cierto grado de madurez. Y al fin de cuentas, yo siento que más importante es primero llegar a ese grado de madurez. Zero Trust necesita mucha madurez en materia de documentación, controles de acceso, administración, técnicos, para poder llegar a implementarlo. Sí creo que es una buena solución el tema de Zero Trust, el tema de que, vaya, no exentar a ninguna persona del tema de que,
pues vamos a tener dobles factores de identificación, poner una buena arquitectura de ciberseguridad. Sin embargo, creo que más importante es hacer noción de que para llegar a eso, primero hay que llegar a cierto grado de madurez en ciberseguridad. Oye, acaban de hacer una excelente pregunta, difícil de contestar. ¿Qué tanto es cierto en que los trabajadores están inmiscuidos en los ataques a su misma empresa? Uy, les voy a decir algo que siento que los va a dejar más paranoicos que, que tranquilos, ¿no? Pero bueno, para decírselos, normalmente hoy hay un grupo de ransomware que se llama Lockbit. Nosotros nos metemos a hacer investigación de estos grupos, de estos diferentes grupos. En su página principal de Lockbit dice, si tú tienes algún acceso a tu red corporativa, ponte en contacto con nosotros y si el ataque de ciberseguridad es exitoso, gran porcentaje del dinero te lo vas a llevar tú. Y no solamente es eso, es una parte de que el cliente, o sea, del empleado se tiene que poner a investigar. Ocurre también al revés. Ocurre que grupos criminales ahora le mandan correos a empleados cínicamente diciéndoles, oye, ayúdanos a hackear tu red. Ayúdanos a hackear tu red y te vas a llegar gran parte del dinero. Y es una simple respuesta sí o no. Pero vaya, la preocupación del insider threat, que es ese, la categoría, es muy preocupante, porque al fin de cuentas, pues ya no sabemos, ya no solamente nos tenemos que preocupar del exterior, sino también del interior, ¿no? Eh, vaya, se tienen muchas soluciones como dar a los prevention y todas esas cosas, pero otra vez, si no las implementas bien, no sirven de nada. Un usuario normal, Carlos, que necesita hacer transacciones bancarias, ¿qué le aconsejas a la hora de hacer transacciones bancarias desde su computadora y después desde su dispositivo móvil para que pues, no le roben su lana o sus credenciales? ¿Qué le aconsejas? Mira, lo primero esto es un ataque, un laboratorio que hicimos dentro de la empresa. Es un ataque que se llama Evil Twin. Supongamos que tú vas a una red de un café. Vas a un café, ¿no? El café se llama, no sé, Café Pasión, ¿ok? Entonces vas a Café Pasión y la red se llama Café Pasión. Nosotros internamente en TVSEC hicimos un laboratorio en donde le hacíamos un ataque de denegación a esa red para que ya no existiera, creábamos una nueva red que se llamaba igualita, que tenía el mismo identificador para que todas las personas del café se conectaran a ella y así poder controlar todo su tráfico. Ese ataque se llama Evil Twin, para los que quieran verlo, pues prácticamente manipular todo, pues tú eres el que controla el tráfico. Les damos una página ficticia de un banco y ahí tienen que poner sus contraseñas. Entonces, normalmente las recomendaciones es, pues, nunca hagas transacciones en redes públicas, siempre trata de no repetir contraseñas, estate seguro, pues, de no, porque, pues, muchas veces no solamente es el cuidado que tenemos con la aplicación, sino nuestra higiene digital. Qué tantas aplicaciones y qué tantos links les picas en el celular y al fin de cuentas después pueden meterte tu teclado para ver las contraseñas que pones del banco. Entonces, también es llevar una buena higiene digital, ¿no? Porque, oye, nos preguntan cómo podemos aumentar la ciberseguridad a nivel casero, a nivel casa. ¿Cómo le hace una persona que tiene su Wi-Fi? ¿Cómo le hace para subir la seguridad en casa? Mira, gran cosa de la que ocurre es, en México es un poco complicado. Hace poco hubo una gran pelea con Total Play de que hicieron una red pública para bueno, muchos de la tecnología se podrán enterar. Yo tengo un modem Total Play, pero estoy muy enojado con eso. Crean una red pública y según ellos está súper segmentada y todo. Entonces, pues, pero ocurre la premisa de que si hackean esa red de Wi-Fi, pueden brincar a tu red de la casa, ¿no? Entonces, pues, primero está el tema de proveedores, que es un poco delicado, pero pues no nos metamos en lo que no podemos controlar. Tratemos de llevar esto un poco desde un tema estoico y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, ¿no? Y es el simple tema de, pues, o sea, muchas veces de las cosas que ocurren en hackeos a redes de casas, pues puede ser simplemente con el tema de que no tengas una contraseña por default en tu modem. O sea, no tengas una contraseña por default en tu modem, en tu computadora, no le estés picando a correos que no pediste, todos esos temas, porque no necesitan hackear tu modem para entrar a tu red de tu casa, simplemente con que hackeen uno de tus dispositivos de la casa puede ser una entrada inicial.
Entonces, yo siempre soy muy fanático del tema de muchas de las soluciones es tratar de llevar un poco de conciencia en el tema de la higiene digital. Y eso puede aplicar hasta aplicaciones de bancos, finanzas, seguridad de tu casa, lo que sea, ¿no? Sé un poco consciente de no estar curioseando ahí picándole a lo que no pediste. Oye, que si se puede hackear la cuenta o el dinero de la Afore. Mediante un phishing, tal vez, a través de la plataforma, no creo. O sea, mediante un ataque de ingeniería social, pudiera ser probable, en el que, vaya, mira, nosotros conocemos casos de empresas que no tuvieron que hackearlos, hackearon a su proveedor, el proveedor mandó un correo diciendo, oye, antes me depositabas acá, ahora deposítame acá. Así de sencillo fue el ataque. Y en ningún momento hubo un hackeo a la empresa mexicana, por decirlo así. Solamente fue un ataque de ingeniería social. Entonces, normalmente la mayoría de los ataques tienen una vertiente de ingeniería social en el que tratan de hacerte un truco o un truco psicológico, lo que sea, pero a través de la plataforma es un poco más diferente. Ahí pues entraría el tema de analizar el código, inyecciones de código, todo eso, ¿no? Dame dos predicciones que creas que van a ocurrir en el futuro en ciberseguridad y dame los datos donde te puede encontrar la gente, Carlos. Ok, dos predicciones. Yo creo que inteligencia artificial va a ser una necesidad, no solamente algo que nos va a servir, sino que va a ser una necesidad para el tema de herramientas. Nos estamos encontrando que ya la mayoría de los ataques son dinámicos, no son estáticos. ¿A qué me refiero con eso? Antes los ataques se podían prevenir con antivirus, con firmas, con una base de datos. Ahora los ataques son dinámicos, van variando. Mañana va a salir un nuevo ataque y necesitamos herramientas para poder detectar ataques de comportamiento, no solamente de firmas estáticas. Entonces, yo creo que la parte de ciberseguridad en inteligencia artificial va a ser un área de inversión muy grande también para el área de finanzas. Y otra cosa, yo siento que IoT va a explotar el mundo de la ciberseguridad. Dos cosas muy importantes que creo que van a explotar, IoT y cuando logremos cómputo cuántico. Cuando logremos cómputo cuántico, toda la criptografía como la conocemos va a valer madres. Ahora vamos a necesitar criptografía cuántica. Y cuando tengamos una explotación de IoT que no tiene seguridad, vamos a saber en serio lo que es hackear dispositivos de IoT. Entonces yo creo que esas son tres tendencias muy grandes que van a ocurrir. ¿Dónde te encuentran? Mira, yo tengo, lo pongo aquí en el chat. Les puedo pasar mi... Tu mail ya se los puse. Ok, y también les voy a pasar mi Twitter, que es 0x. Es mi Twitter. Mi teléfono, por buena práctica de seguridad anterior, no lo debería pasar, entonces no lo hago. Pero ahí en Twitter o en correo me pueden contactar con mucho gusto. Y créanme que yo encantado de resolver. A mí me encanta, vaya, mi filosofía es, he tenido miles de personas en mi vida que me han enseñado cosas interminables y tan valiosas. Miles. Lo mínimo que yo puedo hacer es tratar de regresar un poco de ese conocimiento. Entonces, si tienen cualquier pregunta de consultoría, seguridad, créanme, hasta en el tema empresarial, con mucho gusto lo podemos resolver. Que no salió en Twitter. Según yo sí, arroba. Este es OX, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Carlos, estoy muy orgulloso de ti. Y un dato que a lo mejor no saben todos de Carlos y por lo cual me siento muy orgulloso, es que lo conozco desde niño porque es mi sobrino y estoy muy orgulloso de él porque lo he visto crecer y todo lo que le falta. Está involucrado ahorita en proyectos confidenciales en Estados Unidos, está trabajando también en TBC, que está apoyando muchas iniciativas dentro de Puebla. Y para todos los que quieran meterse en ese tipo de temas o conocer a Carlos, búsquelo directamente. Siempre está él abierto a estar dando este tipo de pláticas, a colaborar con asociaciones en todo este tipo de temas. Y créanme que es una gran bendición tener a gente de este talento del lado de los buenos. Los que me dan miedo son los Carlos Rodríguez, los que están del otro lado, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso de ti y nos vemos pronto. Perfecto. Que tengan un excelente día todos. Saludos. Muchas gracias. Damos por terminado esta conferencia de seguridad de la UNLAB mensual y los esperamos la penúltima semana del siguiente mes. La vamos a adelantar porque tenemos el Congreso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Vienen todos los directores de tecnología de las universidades privadas y autónomas a la UNLAB. Todo va a seguir en línea por temas ajenos a un servidor que no podemos entrar al campus. Esperemos que se resuelva ese tema, pero mientras la tecnología va a seguir dándole vida a la UNLAB. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hijo.